En el corazón de la prestigiosa Universidad de Harvard, dentro de la imponente biblioteca Widener, se susurra una historia que desafía la lógica y la razón. No es un cuento de fantasmas, sino el eco de un secreto celosamente guardado. Se habla de una cámara oculta, un espacio clandestino que, según la leyenda, fue sellado herméticamente hace décadas. Se dice que esto ocurrió en algún momento de la década de 1950, de forma abrupta y definitiva. Esta habitación, envuelta en un velo de misterio, no alberga tesoros convencionales. Su contenido, se afirma, son manuscritos tan peligrosos que su lectura podría ser catastrófica. Son textos que la humanidad, quizás, nunca debió conocer. La génesis de este enigma se remonta a 1946, un año marcado por el fin de una guerra devastadora. Fue entonces cuando se produjo un descubrimiento que alteraría el destino de algunos. Una donación anónima de documentos llegó a la universidad, sin remitente claro ni explicación. Se rumoreaba que estos textos habían sido recuperados de las ruinas del Tercer Reich, un botín oscuro de un imperio caído. Oficialmente, los documentos fueron catalogados, pero su verdadera naturaleza permaneció oculta. Su origen exacto y el propósito de su existencia siguen siendo un misterio insondable, un eco de horrores pasados. Los manuscritos, según los pocos que los vieron, eran de una antigüedad perturbadora. Escritos en lenguas arcaicas, mezclaban el latín con símbolos indescifrables, como si fueran un código de otro tiempo. Entre ellos, destacaba uno en particular, conocido solo por su nombre, Caron. Esta palabra, escrita a mano en su cubierta, resonaba con una ominosa familiaridad, como el barquero de los muertos. El nombre Caron aparecía con inquietante frecuencia en los informes internos de la universidad. Era una referencia constante, un punto de anclaje en la oscuridad de aquellos textos prohibidos. El acceso a estos volúmenes fue concedido a un grupo selecto de académicos, mentes brillantes elegidas para desentrañar lo incomprensible. Su trabajo se llevó a cabo bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Uno de estos investigadores, cuya identidad se perdió en el tiempo, dejó un diario oculto. Este documento, descubierto tras su misteriosa partida de la universidad, reveló verdades escalofriantes. En sus páginas, los textos eran descritos como vivos, una afirmación que helaba la sangre. Se decía que cambiaban sutilmente al ser leídos, como si se defendieran de la comprensión humana. El diario también mencionaba una lista de nombres, una relación de individuos. Lo más perturbador era que algunos de ellos aún no habían nacido, proyectando una sombra sobre el futuro. El clímax de esta historia de terror académico ocurrió en 1953. Un incidente que marcó un antes y un después en la historia no oficial de Harvard. Un investigador fue encontrado inconsciente dentro de la habitación, su mente rota. Sufría un colapso neurológico severo, una aflicción que los médicos no podían explicar. La consecuencia fue inmediata y drástica, la habitación fue cerrada indefinidamente. Se tomó la decisión de que nadie más volvería a entrar, que el peligro debía ser contenido. Para asegurar su ocultamiento, la entrada fue disimulada detrás de estanterías móviles. Se instalaron sistemas de seguridad indocumentados, una barrera invisible contra la curiosidad. Con el paso de las décadas, la habitación maldita se transformó en una leyenda urbana. Un susurro entre los pasillos, una historia que los estudiantes se contaban en voz baja. Las teorías sobre su contenido proliferaron, cada una más inquietante que la anterior. Algunos hablaban de textos antiguos que contenían conocimiento prohibido, capaz de alterar la realidad. Se especulaba con invocaciones a entidades desconocidas o con una astronomía extraterrestre. Otros creían que eran fragmentos de un lenguaje prehistórico, anterior a la humanidad. Este lenguaje, se decía, actuaba como un detonante, un catalizador para algo desconocido. Algo que, una vez activado, podría desatar fuerzas incomprensibles. Un antiguo profesor, ya retirado, afirmó una vez que los textos no podían ser destruidos. Tampoco podían ser duplicados, como si poseyeran una voluntad propia. Reaccionaban violentamente a cualquier intento de reproducción, como si protegieran su esencia. Eran entidades, no meros objetos, con una existencia más allá de la comprensión. Recientemente, un estudiante de biblioteconomía hizo un descubrimiento inquietante. Mientras exploraba el sistema interno de la universidad, encontró una carpeta oculta. Las etiquetas de la carpeta eran escalofriantes, contenido no seguro para humanos y lectura desaconsejada por protocolo. Una advertencia clara, pero demasiado tarde. El acceso del estudiante fue revocado de inmediato, y poco después, renunció a la universidad. Su breve encuentro con la verdad lo había marcado para siempre. Investigadores independientes han intentado acceder a la habitación por vías legales. Sin embargo, sus solicitudes han sido denegadas sistemáticamente, sin explicación alguna. La postura oficial de la universidad es una negación rotunda. Afirman que la habitación no existe, que es solo un mito, una fantasía de mentes ociosas. Pero la evidencia contradictoria persiste, como una grieta en la fachada. Los registros internos muestran una línea de ventilación dedicada, que conduce directamente al área sellada. ¿Qué secretos inconfesables guarda esa habitación sellada?
¿Es conocimiento antiguo que podría redefinir nuestra comprensión del mundo, o algo mucho más siniestro? ¿Contienen un lenguaje primario, capaz de afectar al lector a un nivel profundo? ¿Son documentos escritos bajo estados de conciencia no humanos, de una mente ajena a la nuestra? Las razones de su ocultamiento siguen siendo un enigma, un abismo de incertidumbre. Sugiere un miedo profundo a lo que los textos contienen, a su poder inherente. Pero también sugiere un temor a lo que esos textos podrían despertar. Una fuerza latente, esperando el momento adecuado para manifestarse, para reclamar su lugar. El conocimiento prohibido, sin embargo, nunca permanece oculto para siempre. Siempre hay una grieta, una fisura por donde la verdad se filtra, esperando ser desenterrada. La habitación sellada de Harvard es un recordatorio sombrío de que hay límites que la humanidad no debe cruzar. Pero la curiosidad es una fuerza imparable, y el tiempo, un aliado implacable.